Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Natalia Ceballos Marón, yo soy doctora en psicología, especialista en neurociencias, en neuroeducación y en neuropsicología cognitiva. Trabajo con niños y trabajo con adolescentes también. Hago asesoramiento familiar y docente. Bueno, quería también, bueno, pertenezco recientemente al grupo de innovación, identidad y literatura en español, al cual agradezco mucho por poder participar. En esta oportunidad, mi presentación es acerca del libro de El diario de Ana Frank, ¿sí? Bueno, aquí le voy a compartir la presentación. La denominé El diario de Ana Frank, explorando el universo de la regulación emocional. Vamos a esperar que se pueda compartir. Y les voy a contar que, en primer lugar, como para comenzar, que, bueno, el libro que yo tengo en mi poder es una versión, ¿sí?, de Fernando Estrada y la editorial está. Bueno, contarles que lo denominé así porque, bueno, justamente mi tema de investigación y trabajo es acerca de la regulación emocional infantil. Trabajo sobre lo que son las estrategias cognitivas, adaptativas y las estrategias de regulación emocional, cognitivas y desadaptativas. El análisis siempre lo realizo desde el modelo integrativo supraparadigmático de Ocasio Castro, quien es un autor que trabajo, y las estrategias, bueno, como le decía, cognitiva, regulación emocional de Garner. Bueno, para tener presente algunos datos importantes, que el diario de Ana Frank, bueno, como le decía, la versión que yo tengo esta es de Fernanda Estrada, y quien edita el libro es el papá de Ana Frank, quien luego de estar 2 años en el campo de concentración, es liberado y puede, bueno, y encuentra, ¿no?, algunas cosas que quedaron entre estas libros, o sea, capítulos que luego se hacen libro y que él incorpora o elige algunos párrafos para que los lectores podamos leer y pudimos apreciar, ¿no?, cómo se encontraba el adolescente y esto, compartir sus vivencias sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el libro inicia en 1942, donde Ana recibe este diario por parte de su papá como un regalo de cumpleaños. Y la última escrito que tenemos es de el 1 de agosto de 1944, días antes de que la familia sea encontrada y llevada hacia el campo de concentración. Por otro lado, fundamental que el nombre de ella era Anneliese Mary Frank y se adopta el nombre de Ana para que sea más fácil a los lectores. Así que bueno, ahí tenemos el nombre de Ana. La familia está compuesta por Otto Frank, su papá, Edith Frank, su mamá, Margot Frank, su hermana mayor, que en ese momento tenía 16 años, y Anne Frank, quien en ese momento, cuando comienza el libro, tenía 13 años. ¿Sí? Bueno, como les decía, cuenta la historia, la vivencia de ella en este momento histórico. Esta familia era alemana, de origen judío, y se encontraba escondida, ¿no? ¿Sí? En un lugar que ellos le llaman el anexo o la casa de atrás también, depende de las traducciones. ¿Qué era esto? Eran las oficinas de su papá, porque el papá era comerciante y negociante. Bueno, había realizado un espacio en el cual, suponiendo que podía esto ocurrir, que ellos podían esconderse y ya tenía planificado para esperar a la familia si esto ocurría, ¿no? La familia aquí vivió prácticamente 2 años y bueno, junto a otras personas que también estaban vivenciando la misma situación.
Es como para tener en cuenta un poco lo que es el contexto, ¿sí? Bueno, como les decía, el libro termina en el año 44 y 2 años después, bueno, el Papa lo puede editar. Para conocer el perfil de Ana, podemos decir que se encontraba en esta etapa, ¿no? Entre pubertad y adolescencia, con todos los cambios que ello requiere. Sí podemos, no sé, leer autores como Aberasturi, bueno, podemos encontrar, ¿no? En qué etapas conocer un poco más sobre lo que es la adolescencia y saber que, como yo les decía, en este momento nos vamos a plantear conocer o el conocimiento lo tenemos mediante el perfil de Ana, mediante Ana, no sabemos qué ocurría con las otras personas, pero sí podemos ver cómo ella percibía a su mamá, percibía a su papá y percibía a su hermana y a las personas que vivían con ella. Ana se describe ella misma como una persona alegre, risueña, burlona, que divertía a los demás, que hacía bromas. La relación con su papá era muy agradable. Sin embargo, ella se encontraba muy celosa del vínculo que tenía su papá con su hermana y decía que realmente no le brindaba al padre lo que ella necesitaba. En cuanto al vínculo con su mamá, acá había una dificultad muy grande en cuanto a este vínculo, debido a que ella tenía una idealización, o sea, de su mamá, diferente a la mamá que ella podía ver en ese momento. Ella esperaba que su mamá fuera más cariñosa, que fuera una mamá más comprensiva, que pudiera quererla, apreciarla tal cual era, pero que, bueno, justamente esto no ocurría, ¿sí? Y podía ver estas diferencias, siempre marcando diferencias con el vínculo que tenían con su hermana. Y ella veía, bueno, a Margot como una adolescente inteligente, hermosa, y que, bueno, siempre marcaba que ella no sentía envidia sobre su hermana, sino que pretendía que sus papás la aceptaran y la quisieran más tal cual era ella. Esto suele ocurrir muy a menudo en la adolescencia, en la cual los adolescentes comienzan a ver que sus papás, o sea, estos papás idealizados, ¿no? Esta figura idealizada, no son eh, los papás reales que tienen, y bueno, también es muy común. Podemos ver en el relato a nivel emocional que ella sentía mucho miedo, sentía angustia, terror, decía por momentos, ¿no? De lo que puede ocurrir. Todos los acontecimientos que iban ocurriendo en su casa la afectaban enormemente. Y acá voy a tomar algo que me parece muy importante, que es cuando nosotros comenzamos a leer el relato, vemos un perfil de Ana que comienza a cambiar y a ser totalmente diferente cuando finaliza, ¿no? El diario, el libro. Y ella misma en un momento toma conciencia y lo puede expresar. Cómo ha ido cambiando, cómo se fue deteriorando los vínculos, las relaciones, que ya no se podía hablar en la mesa, que evitaban hasta hablar o hacer algún comentario para no molestar al resto, porque se encontraban muy sensibles ante cualquier situación. Y bueno, y esto tiene que ver, ¿no? Con las personas cuando se encuentran en un lugar de encierro, donde tuvieron que cambiar también todas sus rutinas, ¿sí? Esto pasa mucho en los niños, en los adolescentes que cambian sus rutinas. ¿Cómo comienza a ver esta dificultad? Sumado todo lo que ocurre en el exterior, que bueno, que ellos podían ver, podían escuchar en las radios y demás, qué es lo que estaba ocurriendo, entonces eso atemorizaba mucho a la joven y eso fue uno de los principales, algo principal que quería destacar, que era este cambio, ¿no? Que se podía ver y que ella toma conciencia en el mismo. También voy a tomar en cuenta esto de que ella se escribe, ¿no? Como muy alegre, burlona, y que después, en un momento, sobre todo al final, ya cuando finaliza el diario, ella expresa que es como que habían dos Anas,
que era totalmente distinto cuando ella estaba con alguien que siempre intentaba agradar, que intentaba que a las personas les gustara eso que ella mostraba, esa actitud, esa personalidad que mostraba, pero que en realidad ella se sentía diferente, que ella era una persona sensible, que era más seria y que tenía miedo que no la aceptaran tal cual era, ¿sí? Tenía como ese miedo a no ser aceptada por, en este caso, por los miembros de su familia, ¿sí? Eh, Después, otro punto importantísimo fue que ellos dejan el colegio, primero para irse hacia, o sea, para ir a un liceo donde se encontraban otros niños igual que ellos y que ese cambio luego también terminan dejando la escuela para estar eh, cuando comienzan a escapar, ¿no? Entonces, esos cambios para ellos fueron hitos importantes porque ella el único refugio que encuentra era en la lectura, en la escritura, incluso realizando, bueno, estas actividades o talleres de caligrafía que les pudieron eh, llevar hasta donde estaban ellos. Bueno, donde estaban refugiados, ¿no? Ella habla, bueno, sobre sus cambios de humor, sobre el cambio de humor que tenían todas las personas de la familia, sobre esto que era muy evidente en los momentos de charla, la falta de contención que sentía ella, eh, sobre todo de su familia y especialmente de su mamá. Perdón que se pasó. Bueno, vamos a trabajar, como yo les decía, lo que es la regulación emocional. Le tomamos del autor Thompson, después de otros autores también que agregan, ¿no?, sobre qué es regulación emocional. Y vamos a decir que la regulación emocional son aquellas estrategias que van a permitir evaluar o modificar la naturaleza y el curso de las emociones, ¿sí? Para que uno pueda responder de manera adaptativa al entorno en el cual se encuentra. Tenemos algunas estrategias de regulación emocional, como les decía según Garnevsky, adaptativas, otras desadaptativas. Nosotros dentro de las desadaptativas vamos a trabajar la preocupación y la catastrofización. ¿Sí? Vale, estoy estas, pero bueno, por el tiempo también que tenemos. Bueno, vamos a decir que ella observaba un vínculo, una dificultad en este vínculo materno, como yo les decía en un momento, y acá hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de regulación emocional, para que la regulación emocional resulte adaptativa, hay factores que son fundamentales en la infancia, ¿sí? Aquellos factores que son biológicos o endógenos y factores que son exógenos, ¿sí? Externos. Los factores biológicos, bueno, podemos ver la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva, la madurez, ¿sí? Todo esto hace que podamos lograr regulación emocional adaptativa. Pero los factores exógenos también cumplen un rol totalmente muy importante, son esenciales, ¿sí? En este caso, bueno, como factores externos, lo que siempre, bueno, yo tomo trabajo son el vínculo familiar y el rol docente. En este caso, bueno, como podemos ver, el rol materno, el rol, perdón, de docentes no estaba, ella tiene que dejar la escuela, entonces este cambio y luego de dejar la escuela, la afectan notoriamente. Y el rol materno resulta fundamental, porque cuando uno logra de muy pequeño un vínculo de apego saludable, el niño podrá tener, haciendo esto las bases, hacia la inteligencia emocional, a la regulación emocional adaptativa, a que el niño pueda verbalizar sus emociones y también o lo que llamamos, ¿no?, hacia un bienestar emocional. Pero ¿qué pasa cuando no ocurre? ¿Qué pasa cuando este vínculo de apego no era o eh, no es tan bueno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la mamá no logra, en este caso, ¿no?, la figura materna, no logra un vínculo de apego saludable con su hijo?
Bueno, aquí podemos ver que la regulación emocional ya no es tan adaptativa cuando nosotros no podemos brindarle, cuando nosotros no regulamos las emociones de una manera adaptativa, tampoco podemos brindar o enseñar herramientas de regulación emocional a nuestros hijos que sean adaptativas. Por eso es necesario conocerlas y por eso es necesario trabajarlas, ¿sí? Porque el niño, desde muy pequeño, presenta estrategias muy primitivas. Y si yo no puedo brindar herramientas adaptativas, y no les podrá lograr por sí solo, ¿sí? Sino que van a ser niños más bien dependientes, niños que tienen estrategias muy primitivas, como por ejemplo autotranquilizarse, buscar todo el tiempo el cariño, no van a tener independencia en su vida, ¿sí? Y los vínculos también adolescentes y adultos se verán afectados. Por eso es necesario que lo podamos conocer y trabajar desde muy pequeño. Nosotros, como yo fui sacando algunas cosas, ¿no? Que durante el almuerzo, por ejemplo, la familia no hablaba, tenían miedo de hablar para no molestar al otro, se encontraban muy sensibles. Ana era una niña muy empática, muy sensible, entonces eh, podía observar esto, ¿no? De que no hablar o realizar alguna conducta molestaba a los demás, porque toda la familia y estas otras personas que convivían con ellos se encontraba muy sensible ante lo que estaba ocurriendo a nivel exterior, ¿sí? Los estados de ánimo eran cambiantes, como los expresaba. Ella necesitaba o tenía una necesidad de comprensión a sí misma y de aceptación. Tenía mucho miedo de mostrarse tal cual era. Entonces en el libro encuentra el lugar para descargarse, un medio de comunicación hacia el afuera, y poder lograr identificar sus emociones y poderlas expresar, a ella le resultaba o resulta muy necesario, ¿no? No todos los jóvenes pueden hacerlo y bueno, poder tanto identificar como expresar nuestras emociones es muy sano, ¿sí? Bueno, como algunas conclusiones generales que podemos tener del libro, podemos decir que eh, es muy agradable poder leerlo. Quienes han podido leerlo, si no, se los recomiendo totalmente porque podemos conocer en primera persona, ¿no? El relato es en primera persona y podemos entender y comprender siempre teniendo presente, ¿no? Que la mirada está puesta en la adolescente, desde ella, cómo ve su familia y cómo ve la situación, pero poder conocer qué es lo que ocurrió en primera persona, creo que lo hace muy valioso. Es un libro muy fácil de leer, de comprender y muy rico en todo su sentido. Como lectores también nos va a permitir, bueno, conocer la corta vida de Ana. Lamentablemente es una niña que muere muy joven, una adolescente que muere muy joven. eh, Muere en los campos de concentración de tifus junto a su hermana. Esto bueno, es una agregada hacia el libro. También podemos ver esto, ¿no? Como ella considera esto de las injusticias, la discriminación que ocurrió en ese momento, cómo las puede ver, cómo las puede sentir, las podemos vivenciar y nos permite la oportunidad de poder empatizar, ¿no? Sí, poder conocerla desde su lugar. Les dejo también importante esta frase que es como comienza el libro y dice: espero confiártelo todo, cosas que hasta hoy no he podido hacer con nadie. Confío además en que tú serás mi gran apoyo. Y como a nivel general, bueno, saber o entender que las niñas necesitan un espacio, las niñas, las adolescentes, un espacio de contención, de poder hablar, de poder compartir. A veces tenemos una mirada, ¿no? Hacia los jóvenes o hacia los adolescentes que lo hacemos de nuestra propia crítica, de nuestra propia situación, y es necesario poder empatizar, poder conocer, poder saber qué sienten, qué piensan, poder acercarnos y poder apoyarnos.
creo que a nivel general nos brinda como un buen aprendizaje. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron. Si bien, como les decía, el tiempo es muy corto para todo lo que hay que contar, eh, lo podré, después lo enviaré por escrito y para que puedan leerlo, todo el análisis. Y espero que les haya gustado, que lo hayan podido compartir conmigo y le agradezco esta oportunidad también de haber podido estar en este lugar.